Buenas, buenas. Voy a tomar un poquito de agua porque después de estas canciones. Bueno, ¿cómo andan? Espero que bien. Con calor. Yo hace un ratito tenía calor ahí, pero bueno, prendimos los aires. El bautismo. Estamos hablando acerca de bases que fortalecen nuestra fe. Discipulado. Yo le puse arriba discípulos, digamos, como capítulo 2 o parte 2. ¿Se recuerdan la semana pasada? Estuve viendo que, para los que estuvieron presentes en clases, ¿qué vimos? Discipulado, ¿verdad? Y vimos el ejemplo del Señor con dos discípulos, bueno, su primer encuentro con ellos y cómo eso había sido de impacto, ¿no? Y de alguna forma enseñanza para nosotros en la persona de Andrés, me recuerdo, que trae a su hermano, Simón Pedro, le dice, hemos conocido al Mesías, así que ven a verlo, conócelo, y era alguna forma de representar algo que fue mandado por Dios, ¿no? Y vimos la semana pasada que cuando hablamos de discipulado, ¿por qué lo hablábamos? ¿Porque se nos ocurrió así de repente? No. ¿Por qué? Por la gran comisión. Y contrastábamos algunos pasajes, específicamente 3, en Mateo, Marcos y Lucas, que hablaban de la gran comisión. Y bueno, en Mateo y en Marcos aparece justamente lo que vamos a hablar ahora, el bautismo. Yo le puse abajo una perspectiva bíblica. Una perspectiva bíblica. No sé si te ha pasado que has compartido con una persona que no pertenece a la fe y hablas acerca del bautismo y es como que chocan dos formas diferentes de pensar. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a la siguiente. Vamos a basarnos en este pasaje de Mateo. Yo lo puse ahí con verde, no sé si lo alcanzan a ver, siempre pregunto lo mismo para ver si lo hago muy chico, si tengo que agrandarlo un poquito más. Pero bueno, el Señor le viene diciendo a los 11, ¿se recuerdan? Que están ahí en Galilea, y les dice, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra, ¿verdad? Mateo 28. Por tanto, o sea, en consecuencia de eso, en consecuencia de esa potestad que me fue dada en el cielo o en la tierra, id y haced discípulos, vayan y hagan discípulos. Dice otra versión, yendo por el camino, hagan discípulos a todas las naciones. ¿Se recuerdan que Lucas nos decía, comenzando desde Jerusalén, tenían que llevar el evangelio hacia todos los lugares conocidos en ese momento? Básicamente tenían que expandir las buenas noticias y mediante la predicación del evangelio hacer discípulos, y después, versículo 20, enseñándoles, capacitándoles, y vimos el ejemplo del apóstol Pablo, cómo confirmaba las iglesias. Pero hay algo antes de esas dos cosas que yo le puse en verde, que es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después dice enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hablamos de bautismo por la gran comisión, de la misma forma que hablamos de discipulado por la gran comisión, o de la misma forma que hablamos de predicar el evangelio por la gran comisión, porque fue lo que el Señor mandó a estos 11 apóstoles que tenían el deber de hacer discípulos o seguir expandiendo el mensaje del evangelio y Dios en Cristo formando su iglesia. Ese mensaje ha llegado a todas las naciones, ¿no? Bueno, deben haber lugares obviamente que falta que se predique el evangelio, donde son enviados los misioneros, pero en nuestra cultura es interesante que el nombre de Jesucristo o su historia, más o menos como que la gente la ha oído, ¿no? La ha oído de lejos, sabe algo, más o menos tengo una idea. Hace poco salió en los cines, bueno, no sé acá, pero en Chile salió en los cines la serie de Chosen, Los Elegidos, no sé si lo vieron. Algunos dicen que está buena, pero a lo que voy es que esas buenas noticias de alguna manera como que se han esparcido, sembrado más o menos. La gente lo que tiene que hacer es entender qué pasó.
la gente tiene que entender qué pasó en el Génesis, en el origen, en el Edén, por qué Jesucristo vino a morir en la cruz, ¿verdad? Y conocer un poco más del trasfondo histórico. Pero bueno, entonces hablamos de bautismo por la Gran Comisión. ¿Ok? Ahora, vamos a ir a la otra. Y como les decía anteriormente, cuando nosotros hablamos acerca de que, no sé, nos vamos a bautizar, le decimos a nuestras familias por ahí lejanas, como que se produce una especie de choque mental entre las personas, porque el concepto del mundo en general, en nuestra cultura, es el concepto de bautizo de Iglesia Católica. Es más, no sé cuántos acá habrán sido bautizados por la Iglesia Católica de niños, o sea, algunos, supongo que algunos. Bueno, entonces yo le puse acá perspectiva bíblica versus social o mundana, del mundo, ¿no? Son dos cosas diferentes. Cuando Enzo, Tiffy la vez pasada por ahí le compartieron, me voy a bautizar. Ah, bueno, pero eso no se hace cuando niños, pensaría la gente, tan grande. Bueno, yo puse acá que el mundo piensa que el bautizo creyente es el tipo católico romano, donde los bebés son rociados con agua bendita, como puse ahí en la imagen, para ser cubiertos desde niños de influencias malignas. E incluso en algunas iglesias afirman que esto te asegura un lugar en el cielo. Tremendo, ¿no? O sea, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué llegamos a este momento en la historia? Digamos, ¿qué pasó ahí? Bueno, quiero compartirles un poco acerca de un testimonio de una persona que dice que yo era católico y conocí al Señor a los 17 años. Después de entender lo que dice la Biblia acerca del Evangelio, entendí que la Iglesia Católica tiene una teología muy diferente. El bautismo en la Iglesia Católica se entiende como algo que limpia el pecado original de Adán. Entonces, a partir de ese momento, se debe obrar para mantener la gracia y hacer la penitencia en la confesión, ya que si no se han confesado los pecados antes de morir, el alma va al purgatorio. Dicen los católicos. Cuando nosotros entendemos, leemos la Biblia, entendemos que no hay ningún lugar que sea purgatorio y que lo que requiere Dios de nosotros no es penitencia, como enseña la Iglesia Católica, sino arrepentimiento. ¿Por qué? Por lo que pasó en el Génesis, en el origen, en lo de Adán, ¿verdad? Nacemos separados por Dios, y que te roceen agua bendita cuando eres pequeño no te va a limpiar del pecado, porque tiene que haber una acción de arrepentimiento, de entender el Evangelio, comprender que fuiste separado de Dios, ¿no? Y que por medio de Él solamente puedes acceder de nuevo al Padre. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Yo le puse que cuando nosotros hablamos, las iglesias, en su mayoría protestantes, ¿no?, de bautismo cristiano, nos referimos a un evento donde una persona creyente se sumerge totalmente en agua como un acto simbólico de identificación con su Salvador. Ya esto es diferente a lo que la gente considera un bautizo. ¿Voy a ir a un bautizo? Bueno, voy a ir a un bautismo cristiano, cambia, ¿no? Nosotros lo sabemos, los que llevamos un poco más de tiempo, pero por ahí si alguien está recién empezando, dice, bueno, van a haber bautismos, quiero ver qué es lo que va a pasar, y se encuentra con esta realidad, ¿no? Que, como lo grafiqué ahí, una persona que está a punto de ser sumergida totalmente en agua. Vamos a la siguiente. ¿Qué pasó, no? ¿Por qué son diferentes estas dos cosas? ¿Qué pasó? Bueno, para los que tienen más información saben que la Iglesia Católica al principio tomó algunas tradiciones, las hizo cualquier cosa para su propia conveniencia y salió una religión de alguna manera paralela que empezaba con las bases de la iglesia primitiva, pero que se fue a cualquier parte. Y eso solo tiene que ver por un motivo, que es confiar en tradiciones y no en la palabra de Dios. Cuando las personas católicas, como esta persona que yo puse acá, este testimonio, conocen al Señor, tienen un encuentro con Él por medio de las Escrituras y empiezan a comprender que la verdad está en la Biblia. Entonces nosotros el bautismo que vamos a ver hoy está y lo sacamos por medio de las Escrituras. Vamos a la otra. Mira, fíjate que la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir, inmergir, zambullir, introducir, meter en.
adentro de algo, adentro de otra cosa. Y el ejemplo más claro que tenemos en las Escrituras es el del mismo Señor Jesucristo, ¿no? En Mateo capítulo 3 dice que Él viene de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por Él. 3, versículo 14. Mas Juan el Bautista se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero el Señor le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y después que fue bautizado, subió luego del agua. El Señor se bautiza a una edad aproximada de 30 años, eso ya te hace pensar que qué tienen que ver los bebés, ¿no? Con todo esto que estamos hablando. Deja ahora, porque así cumplamos toda justicia. Tenemos el ejemplo del Señor, tenemos el ejemplo también del eunuco etíope, que lo vimos un poco por arriba la semana pasada. ¿Se acuerdan este encuentro de Felipe con el etíope? Dice que manda a parar el carro, lo vamos a ver un poquito más adelante, y descendieron ambos al agua, ¿no? En este caso un lago. Y Juan el Bautista bautizaba en un lugar donde había muchas aguas. En Juan capítulo 3, verso 23, dice que Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la Biblia es tan clara, no tan solamente en los evangelios, sino que en Hechos, cuando la iglesia se empieza a expandir con esto del bautismo, que se empiezan las tradiciones a perder, ¿no? Bueno, hay todo un trasfondo histórico detrás. Vamos a la otra. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es? Si tú llevas tiempo en la iglesia y alguien te preguntase, ¿no? Una persona del mundo por ahí que no conoce nada, ¿qué es este bautismo? ¿Qué le responderías? Ponte a pensar en eso por un momento. Yo le puse acá, es un cuadro ilustrativo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. A grosso modo, lo vamos a ver ahora, pero yo puse 3 cosas que son importantes que nos tienen que quedar: muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora, no es tan solamente eso en la vida cristiana, sino que también es el primer paso de obediencia en la vida de un creyente. Es el primer salto de fe, post salvación, luego de nacer de nuevo, para un cristiano. Dice que el Señor le respondió a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Que cumplamos toda justicia. O sea que el Señor básicamente se sometió al bautismo para hacer la voluntad de Dios. Nosotros, ¿por qué compartimos la cena? Porque el Señor, los días antes que fue crucificado, ¿verdad?, le estaba comiendo la cena con los apóstoles y les dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria de mí. Y nosotros lo hacemos por obediencia, ¿verdad? La sumisión al plan de Dios es algo que caracteriza la vida del creyente constantemente. Mira, con esto del primer paso de obediencia, es importante que hay iglesias que para la membresía de las personas al cuerpo de Cristo de la iglesia local, digamos, ponen énfasis en el bautismo, porque si la persona no quiere obedecer al primer paso de obediencia, ¿qué me dice que obedecerá a las demás cosas, no? Obviamente esta persona tiene que entender de qué se trata, qué es lo que va a hacer, ¿no? Cuando nosotros somos parte del cuerpo de Cristo a nivel, digamos, iglesia universal, es el momento de nuestra salvación. Pero esto es muy importante, el tema del bautismo. Yo le puse acá que si la persona no quiere obedecer al Señor en el primer paso, o sea, el bautismo, tampoco estará dispuesto a obedecerle en muchas ocasiones posteriores, ¿no? ¿Quién me asegura eso? Si por el árbol se conoce el fruto, ¿no? Por el fruto se conoce el árbol, perdón. Frutos. Vamos a la siguiente. ¿Por qué y para qué se hace? ¿Para qué hacemos? ¿Para qué nos bautizamos? ¿Por qué? Es la gran comisión, está bien. Todas estas preguntas que yo anoté acá, puse en estas diapositivas para que tú y yo de alguna manera,
Nos pongamos a pensar si alguien que no conoce al Señor nos pregunta todas estas cosas. Che, tengo curiosidad, ¿por qué se hace? ¿Para qué se hace? ¿Qué le dirías? ¿Qué le responderías? ¿Estamos realmente aptos para poder dar una respuesta clara, certera, bíblica? Bueno, como decíamos antes, para mostrar sumisión y obediencia al plan de Dios, tampoco hay muchas vueltas que darle. Si el Señor dijo que nos bauticemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, bueno, obedecemos, ¿no? Que esas son unas cosas que más cuesta comprender a la gente que se va a bautizar. Ese salto de fe, ese paso de obediencia. Muchas personas quieren entenderlo completamente y sentirse preparados, ¿no? Para ese momento. Yo me acuerdo que mi abuelo, siempre el pastor contaba la anécdota que él le decía, no me siento preparado, le decía el pastor. Pero él entendía de qué se trataba el bautismo, por qué lo hacíamos. Decía, no me siento preparado. El pastor le decía, nunca te vas a sentir preparado, jamás. Nunca te vas a sentir digno, apto. Es dar ese salto, comprendiendo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Y ahora lo más importante de todos, ¿qué representa el bautismo para nosotros? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué representa? Bueno, yo le puse acá, a grandes rasgos podríamos decir que representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y la identificación del creyente con estos eventos, pero hay que ir más a lo profundo, a las Escrituras. Y acompáñenme, ahora sí voy a necesitar que todos me acompañen al libro de Romanos, porque Pablo va a hablarle a la iglesia en Roma de algo muy interesante que tiene que ver con este bautismo y nos va a hacer comprender a nosotros, refrescar quizás algo que por ahí sabíamos pero no lo habíamos entendido completamente o quizás nunca lo comprendimos. Bueno, Romanos capítulo 6. Pablo en los 5 primeros capítulos de la epístola a los romanos viene hablando acerca de la justificación, que es por fe, ¿verdad? Y empieza a hablar acerca del pecado en el capítulo 5, como por ejemplo, capítulo 5, verso 12, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y así por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y empieza a decir, y empieza a dar estos argumentos de que no hay ningún justo, ¿verdad? Y en el versículo 20, Pablo dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dijo el apóstol Pablo. Entonces en el capítulo 6, versículo 1, les dice a los romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo les pregunta esto porque, como les decía en el versículo 20, él dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, él ahora les dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque quizás se podían equivocar diciendo, si el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces pequemos, total la gracia sobreabunda. Pablo dice, versículo 2, en ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No? Y de eso se trata, incluso si lo tienen ahí arriba, dicen muertos al pecado. Pablo está hablando acerca de que el pecado murió en un momento en tu vida, que lo va a explicar acá. Y dice en el versículo 3, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hay algunos teólogos que señalan que Pablo acá no está hablando nada del bautismo físico en agua, ¿ok? Que no hay ninguna sola gota de agua en esto que está hablando, pero va a hablar acerca de que fuimos bautizados en él y vamos a tratar de entender de qué se trata esto. Dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas qué significaba la palabra bautismo? Sumergir, meter en, introducir. Pablo, en otras palabras, lo que está diciendo, todos los que hemos sido introducidos en Cristo, ¿no? Los que hemos formado parte de Él, los que estamos en Él. Es más, en otras partes en la Escritura
Pablo literalmente dice, estamos en Cristo. ¿Ok? Que es un lenguaje un poco espiritual, ¿verdad? Pero necesitamos comprenderlo. Dice que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Ponte a pensar en esto por un momento. Cuando fuimos bautizados en el momento de la salvación, ¿por qué eso ocurre en el momento de la salvación? El bautismo, famoso bautismo del Espíritu Santo, que muchas iglesias dicen que es un evento, cualquier cosa, pasa en el momento de la salvación, que Dios nos introduce en Él, somos participantes de la naturaleza divina, dice Pedro, en ese momento. Algo pasó, algo cambió, ¿verdad? Y Pablo nos está revelando algo espiritual que está pasando en la vida del creyente en el momento de la salvación. ¿Ok? Dice lo siguiente, Gálatas 2:20, por ejemplo, con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Bueno, nota en el versículo 3, cuando Pablo dice, o no sabéis, o no saben, quiere decir que ellos tenían que saberlo. ¿Ok? Pablo está comunicando un hecho que el creyente necesita saber y que debe tomar en cuenta, o sea, no ignorarlo. Todos nosotros, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, somos verdaderos creyentes en Cristo. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver esto que está hablando Pablo? Estamos recién en el versículo 3, con el bautismo de agua. Bueno, déjame decirte que el bautismo de agua representa una realidad espiritual que pasó en el momento de la salvación, pero que nadie ve. Ni tú viste, ni las demás personas vieron. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que pasó en ese momento de la salvación, que al final nosotros podemos hacerlo visible con las demás personas por medio del bautismo en agua. ¿Ok? ¿Cuántos se bautizaron ya acá? Bueno, algunos, ¿no? No acá en la iglesia, sino que se bautizaron, pasaron por las aguas del bautismo. Bueno, como te decía, hay muchos pasajes donde Pablo habla de que estamos en Cristo, sumergidos en Él. Gálatas 3:28, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Ok? Bueno, vamos a ir al versículo número 4, que dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Como te decía, Pablo acá, al parecer, pareciese que está hablando del bautismo físico, pero en realidad está hablando de una realidad espiritual, que pasó cuando fuimos bautizados en Cristo. Y dice que fuimos sepultados juntamente con Él. Eso es lo que ocurrió en el momento de la salvación. Al Señor le ocurrió eso literalmente, físicamente, ¿no? Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero nosotros, en el momento que decidimos confiar en Cristo como nuestro Salvador personal, somos muertos o pasamos de muerte a vida. Lo que pasó fue que crucificamos a nuestro viejo hombre y ahora tenemos que andar en una nueva naturaleza. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso ocurre en la salvación. Pero en el bautismo en agua, nosotros tenemos un momento en que la persona se sumerge, ¿no? Se sumerge en las aguas del bautismo y sale, y la gente aplaude y cantamos canciones. Me recuerdo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Estamos
comunicando una realidad espiritual que ya pasó, pero ahora queremos compartirlos con todas las personas, que se haga visible. ¿Ok? Dice que fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice Pablo, andemos en vida nueva. Como decía anteriormente, Pablo está tratando el tema del pecado y les está diciendo, ¿no saben que ustedes murieron al pecado? La gente que no conoce al Señor es esclava del pecado, pero Dios nos hizo libres en el momento de la salvación. Entonces Pablo les dice a los romanos, ustedes murieron al pecado en el momento en el que el Señor los salvó. Y como el Señor resucitó al tercer día, así también nosotros necesitamos resucitar, entre comillas, a andar en una nueva vida. Demasiado profundo. Dice acá, yo tomé un escrito que dice, no hemos sido identificados con Cristo solamente en su muerte, sino también en su resurrección. Cristo murió y en Él yo también morí. Cristo fue resucitado de los muertos y en Cristo yo también fui resucitado. ¿Para qué? Para andar en una vida nueva. Por eso dejo el pasado atrás. ¿Se entiende? Pablo está comunicando, como les decía, una realidad espiritual que al final terminamos cada uno de nosotros, los que nos hemos bautizado, compartiéndola con las personas. En otras palabras, lo que pasa en el momento de las aguas del bautismo es decir, a pesar de que yo fui salvado y esto ya pasó, yo quiero compartir con todos ustedes, audiencia, hermanos, ¿verdad?, familia, que así como Cristo murió, yo hoy también decido morir a mi antigua vida para poder resucitar, primero ser sepultado totalmente bajo el agua, para poder resucitar, entre comillas, a andar en una nueva vida. O sea, lo que hizo Enzo, lo que hizo Tiffy el año pasado fue decir, yo dejo al antiguo Enzo atrás, yo dejo a la antigua Tiffy atrás, en las aguas, que es señal de lavamiento, ¿no? Aunque la señal mayor debería ser la sangre misma de Cristo, que es la que nos lava de los pecados, pero el agua en la Biblia es de purificación, ¿no? Yo dejo atrás mis pecados y ahora quiero vivir una vida nueva. Por eso Pablo en Romanos capítulo 6 es la muestra máxima que tenemos acerca del bautismo y qué es lo que representa para cada uno de nosotros. Me estoy identificando con Cristo. Estoy diciendo, así como el Señor murió y resucitó, yo también quiero hacerlo de manera simbólica con mi propia vida y quiero compartirlo con ustedes, familia, audiencia, amigos. Me pongo la camiseta, como dirían, me pongo la camiseta de Cristo. Las cosas viejas pasaron. Ahora, eso, pregunta para todos nosotros, ¿pasa en el momento del bautismo? No, ¿verdad? Pasa en el momento de la salvación. Por eso es importante comunicar que es una representación. ¿Nosotros en la cena comemos literalmente el cuerpo y la sangre? No. ¿Qué es lo que hacemos? Representamos simbólicamente lo que el Señor hizo por nosotros. Este pan, Señor, no es tu cuerpo. Es una locura pensarlo así en realidad. Esta copa no es tu sangre, pero simboliza tu sangre. Y tú pediste que lo hiciéramos de esa manera. ¿Ok? Dice, el sumergir simboliza la sepultura del viejo hombre y emerger simboliza resurrección. Dice Colosenses, si lo vimos, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Se recuerdan? ¿Qué dice? Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si han resucitado con Cristo, dice Pablo a la iglesia en Colosas. Pregunta para todos nosotros, ¿hemos resucitado con Cristo? Amén, ¿verdad? Andemos en vida nueva, no pues por nuestra propia capacidad, sino por la vida de Cristo en nosotros. ¿Ok? Dice Romanos capítulo 6, verso 5, porque si fuimos plantados, unidos, en la palabra original, juntamente con Él,
en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es un cuadro, no sé si te diste cuenta. Sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso te decía que Pablo viene hablando del pecado, de hacer morir esas cosas, ¿no? Pero les recuerda, fueron crucificados, fuimos crucificados, todos nosotros en el momento de la salvación, y ahora Cristo vive en mí. Pero eso no significa que dejamos esa vieja naturaleza literalmente y de una forma divina. Ya no puedo pecar, ¿no? Qué bueno sería, ¿no? Qué bueno sería decir en el momento de la salvación: oh Señor, ya no puedo pecar, soy un robot. Tremendo. No, por eso Pablo decía a los romanos también: miserable de mí, ¿no? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no lo hago, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa, y es lo que hablamos siempre, que hay que domar. ¿Y cómo se hace? Alimentando al Espíritu, buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿quiénes pueden bautizarse? ¿Quiénes pueden bautizarse? Bueno, en la Biblia uno de los ejemplos más claros es el del eunuco etíope. Y vamos a ir ahí en Hechos capítulo 8, donde lo dejamos la semana pasada. Habíamos visto hasta el versículo 35. ¿Se recuerdan? Que el Señor le dice a Felipe: levántate y ve hacia el sur, ¿verdad? Se junta con este etíope que en su carro leía al profeta Isaías. Y justo estaba leyendo una parte que decía: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces el eunuco le responde, versículo 34, a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Están hablando acerca de que alguien tiene que morir, ¿no? Entonces el eunuco le pregunta: ¿de quién dice Isaías esto? ¿De sí mismo o de otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anuncia el evangelio de Jesús. Y hasta ahí quedamos la semana pasada. Pero después pasa algo. Versículo 36 en adelante, que dice que yendo por el camino, ¿no? En ese mismo momento, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿No? ¿Cuáles son los requisitos para poder pasar por las aguas del bautismo? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Descendieron al agua, dice, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ahí vemos la gran comisión, o la primera parte, ¿no? Literalmente en un momento, ¿no? Predicación del Evangelio, tomar una decisión. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué más hace falta? Vamos. Ahora, acá hay un trasfondo, porque te diste cuenta que él leía al profeta Isaías. Quiere decir que era una persona que conocía las Escrituras, o por lo menos lo que la ley decía, ¿no? Nosotros que venimos del paganismo necesitamos una capacitación. ¿Por qué nos vamos a bautizar? ¿No? Entendemos el Evangelio, nacemos de nuevo, bueno, hay que bautizarte. Y bueno, necesitamos saber, ¿no? En qué consiste esto. Juan el Bautista bautizaba, y normalmente la costumbre decía que se bautizaban las personas en nombre de sus maestros para poder identificarse con esa doctrina. Por eso el Señor dice: bautícenlos en el nombre, no los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios, en tres personas. ¿Ok? Entonces yo le puse acá, el verso 36, el etíope le pregunta, ¿no?
Y la respuesta del eunuco fue suficiente al declarar que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces pregunta para cada uno de nosotros, ¿quiénes se pueden bautizar? Los únicos dos requisitos para el bautismo, dice acá, son los mismos requisitos necesarios para la salvación que encontramos en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer con todo nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, sin eso no tiene sentido alguno que te bautices. Creerlo de verdad, entender el Evangelio. Generalmente las iglesias lo que van a hacer, y bien hecho, es dar cuenta de algunas cosas que tu vida evidencie cambios en tu conducta, ¿verdad? Que pasaste de muerte a vida, de verdad, que entendiste el Evangelio. Si no, bautizamos a cualquiera, ¿no? Y dice declarar con nuestra boca que Él es nuestro Señor, compartirlo, ¿verdad?, con las personas. Es decir, recibirlo en nuestro corazón. Nacer de nuevo. Son los requisitos para el bautismo. Parecen simples, parecen sencillos. Cada uno tiene su contexto, ¿no?, su profundidad. Pero fíjate qué interesante Felipe y el etíope, y esto que pasa en el camino, que él se bautiza en el mismo momento, y él le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿No? El carcelero de Filipos, no sé si te recuerdas, que Pablo les habla la palabra de Dios y dice que se bautizaron él y toda su casa. Tremendo cómo los apóstoles cumplían la gran comisión. Después dice que el Espíritu de Dios arrebató a Felipe y lo mandó a otro lugar. Bueno, porque hacía una obra con los apóstoles. ¿Ok? Ahora, yo le puse acá también, ¿dónde debo ser bautizado? Que hay muchas corrientes también. Y dice, puesto que el bautismo es una confesión pública de tu fe en Jesucristo, lo ideal es que se realice públicamente, en presencia de la congregación, a vista de los demás cristianos que son miembros de la iglesia local, y a cualquier persona que tú le quieras decir, me estoy identificando con Cristo. Es un momento también donde podemos predicar el Evangelio, ¿no?, compartir las buenas noticias, hablar de Dios más que de nosotros, aunque también se trata de algo nuestro, ¿no?, un paso que damos nosotros. Entonces tú puedes ser bautizado en un río, porque el Señor se bautizó en el río Jordán. Tú puedes ser bautizado en una laguna o en un lago, porque el etíope se bautizó en un lago. Pero tú también puedes ser bautizado en una playa o en un lugar donde haya muchas aguas, como decía Juan 3:23, que él bautizaba, donde había muchas aguas. Básicamente en un lugar donde la persona pueda sumergirse, ¿verdad?, por un ministro cristiano. No creas que vas a poder hacerle, bueno, me voy a bautizar solo, ahora que nadie me ve. No, en la quinta, no es así, tiene que ser por alguien, ¿no? Por eso Dios le dice a los discípulos, bautizándolos, ustedes tienen que bautizar a los otros, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Nota que después de eso dice enseñándoles, quiere decir que el discipulado como tal, las bases más sólidas, se hacen después de dar este primer paso de obediencia, ¿no? Obviamente que mientras eso no pase, la persona tiene que recibir enseñanza bíblica, tiene que conocer qué es lo que la Biblia habla acerca de la salvación, ¿no?, seguridad de salvación, etc. Pero son pasos. Vamos a la otra, dice, todas las personas que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador pueden, puse en verde, y deben dar el siguiente paso, que es ser bautizados. Termino cerrando con lo siguiente, que es no menos importante, fundamental, crucial. El bautismo no es necesario para tu salvación. El bautismo no es necesario para la salvación. Dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, porque por gracia sois salvos. Ustedes son salvos por gracia, que es un regalo inmerecido de Dios por medio de la fe, y esto no es de ustedes, porque es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el bautismo es una obra que da testimonio de lo que el Señor hizo por nosotros, lo que hizo un día
en la cruz, ¿verdad? Muriendo por cada uno de nosotros, ahora nos representamos con Él, pero no es necesario para la salvación, y esto es necesario que lo compartamos con las personas, que lo sepamos seguramente, ¿ok? Si fuese así, si no fuese así, el Señor no le hubiese dicho el ladrón en la cruz, ¿verdad? De cierto te digo que vas a estar conmigo en el paraíso. Le hubiese dicho, baja de la cruz, bautízate y te espero en el paraíso. No es por obras, para que nadie se gloríe. Así que bueno, iglesia, gracias.